Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Advertir que está siendo grabada. Todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la misma. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano, para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera, y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Hola, buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidas y bienvenidos a este espacio de colaboración y de formación de las plataformas del movimiento pensionista. Vamos a continuar con el ciclo comenzado de cara al 25N, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista contra las Mujeres. Y en la primera conferencia tuvimos a Mirta Núñez, que habló de la represión de las mujeres durante la dictadura franquista. El viernes anterior estuvo Mari Carmen Muñoz, que nos habló sobre el feminismo, una red de apoyo contra el miedo. Hoy continuaremos con Lidia Senra, que nos hablará sobre la situación de la mujer en el mundo rural. Queremos recordar hoy más que nunca, ya en víspera del 25N, a todas las mujeres que han sido asesinadas, que son 1.284 desde el año 2003 que se tiene registro. 1.284 mujeres. Las últimas que se han recogido son precisamente mujeres que han sido asesinadas por violencia machista en el año 2023, pero que se ha demostrado que han sido asesinato machista ahora, que son dos: Beatriz, de 28 años, de Torayola, de Lleida, y Anastasia, de 28 años también, de Málaga. Así que decimos una vez más, con fuerza, que basta ya. Y ahora damos paso a nuestro compañero José Manuel para que haga la presentación de nuestra conferenciante de hoy, Lidia Serra, a la que agradecemos mucho que esté aquí hoy con nosotras y nosotros. Adelante, Freitas. Indiscutible de que sí, que agradecemos que esté aquí. Aparte que tenemos una videoconferencia pendiente con su hija. Quedó prometida la videoconferencia y no sé, yo volví a tocar el tema pues, en lo más mínimo. Pero bueno, la haremos, Lidia. Dile a la muchacha que se prepare tema, que la haremos. Bueno, ¿qué voy a decir? Una paisana mía. Lidia es nacida aquí en tierras lucenses, en Galicia. Desarrolló una vida por la lucha de los trabajadores y las necesidades de los suyos. 14 años en el sindicato Labrego de Galicia. De ahí pasó ya al mundo, o la motivaron a meterse en el mundo político, siempre en defensa del rural, de la mujer, reelegida a través de Izquierda Unida al Parlamento Europeo. Allí como eurodiputada luchó mucho contra recortes, luchó mucho contra, en la época que le tocó a ella, fue bastante dura, recortes, restricciones, historias, en pocas palabras, luchar para que a España no la perjudicaran más que la estaban perjudicando. Se alió con Verde Nórdica dentro del grupo de Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y como miembro de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Asamblea Parlamentaria y suplente de la Comisión de Pesca Internacional en el Pleno sobre la calidad de las aguas destinadas al consumo humano, pronunciándose en el debate totalmente contraria a todos los acuerdos y todo el debate del producto paneuropeo de pensiones individuales. Luchadora nata por los derechos de la mujer, eso es más que sabido y más que reconocido.
Después con la COVID ha seguido luchando, ha seguido creando grupos, sigue luchando por la mujer y por el mundo rural y ahora últimamente en el grupo Berroseco. O sea que Lidia, ¿qué más puedo decir de ti? Con tal que no me invites a comer un día y preparamos una mariscada, otra cosa ya no puedo. Así que adelante, abre el micro, anda. Bueno, pois boa tarde a todos e a todas. Agradecer que me hayáis invitado a participar en esta videoconferencia y poner un poquito, una vez más, encima de la mesa la situación por la que, bueno, por la que estamos atravesando las mujeres en el medio rural. Pero igual, antes de empezar a hablar de la situación, igual decir un poco, bueno, las mujeres en el mundo rural, ¿de qué vamos a hablar? Porque somos, las mujeres en el mundo rural no es ni una profesión monolítica, ni es algo que nos defina. Somos mujeres que trabajamos en actividades diferentes, campesinas, empleadas, funcionarias, y que, bueno, compartimos, que vivimos en un medio que es el medio rural y que, bueno, juntas encauzamos muchas luchas. Pero sí que es verdad que dentro del mundo rural estamos las mujeres que nos dedicamos a la actividad agraria, las mujeres campesinas, que normalmente un poco nuestra situación y nuestros derechos a menudo son desconocidos, o por lo menos la situación en la que vivimos y la carencia de derechos que tenemos muchas mujeres que nos dedicamos a la actividad agraria, pues son bastante desconocidos en general, ¿no? Es verdad que llevamos muchos años organizándonos dentro de las organizaciones campesinas de las que formamos parte para, bueno, pues poner encima de la mesa y en la mesa de negociaciones también de las administraciones la situación que vivimos y las políticas necesarias para conseguir el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres campesinas. Decir que en la actualidad, y a pesar de que las legislaciones con respecto al reconocimiento y de los derechos de las mujeres avanzan, tenemos, bueno, leyes de igualdad, tenemos leyes para combatir la violencia machista, tenemos en nuestro ámbito la ley de titularidad compartida, pero bueno, a pesar de todo ello, creo que hay una enorme dificultad para que estos derechos que se reconocen en estas leyes pues se vayan aplicando y se vayan garantizando. Si, volviendo un poco a lo que es la situación de las mujeres campesinas, a día de hoy, decir que todavía la titularidad de lo que es la explotación agraria en el Estado español sigue estando mayoritariamente en manos de los hombres. Solo un 28,59% de mujeres son titulares de explotación agraria. En Galicia, por ejemplo, este dato está un poco más equilibrado. Somos el 48% de mujeres titulares de explotación agraria, pero eso no quiere decir que el resto de las mujeres que trabajan en el marco de la explotación agraria familiar, que es una figura, que tengan reconocidos sus derechos. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues bueno, estamos hablando, en primer lugar, las mujeres que somos titular de explotación agraria, normalmente somos titulares de las explotaciones más pequeñas, el tamaño de nuestra explotación es más pequeño
y eso conlleva que, por ejemplo, a la hora de percibir las ayudas de la política agraria europea, seamos enormemente discriminadas, porque normalmente es el tamaño de la explotación el que define las cuantías a percibir, ¿no? En segundo lugar, aquellas mujeres que trabajan en el marco de la explotación agraria familiar, donde hay un titular masculino, independientemente de que ellas están trabajando y ellas están cotizando, hay muchos derechos que no les son reconocidos. Por ejemplo, a nivel de ingresos, de remuneración del trabajo, legalmente son de la persona que es titular de la explotación. Y esto, bueno, pues conlleva, en primer lugar, que eso legalmente tú estás trabajando, pero los ingresos no te pertenecen, aunque luego al final todo vaya muy bien y puedas manejarte tú con los ingresos y demás, pero legalmente no te pertenecen porque son del titular de la explotación. En segundo lugar, si hay alguna situación de divorcio, de separación o lo que sea, si tú no eres titular de esa explotación, vas a tener, a pesar de igual estar llevando una vida entera trabajando en esa explotación, tú vas a tener derecho a lo que un juzgado te pudiera reconocer en caso de que te reconozca que te pertenece algo de todo lo que tú has ayudado a construir en esa explotación agraria familiar. Todo eso nos ha llevado a una lucha muy grande a nivel de todo el Estado, que se empezó aquí en Galicia, por la titularidad compartida dentro de las explotaciones agrarias en el marco de la explotación agraria familiar. Esa ley se aprobó, ya hace unos cuantos años que se aprobó, pero la realidad es que no se está implementando. Pues por falta de recursos, pero también yo creo que tiene una carencia importante porque para que esa ley se pueda implementar y para que realmente las mujeres puedan acogerse a esa titularidad compartida dentro de la explotación agraria familiar, tiene que haber el acuerdo del titular masculino, con lo cual, bueno, eso ya es un primer escollo, es decir, la ley está muy bien, han reconocido una carencia que había importante, ha servido para, bueno, pues para seguir profundizando en ese debate y ha servido para que algunas mujeres pudieran acogerse, pero es muy minoritario. Aquí en Galicia, a día de hoy, solo hay 44 explotaciones o 44 mujeres que se han podido acoger a esta titularidad compartida. Entonces, ¿qué está fallando? Bueno, pues en primer lugar pensamos que la ley y las reformas tienen que ir mucho más allá y garantizar por ley que si una mujer está trabajando en el marco de una explotación agraria familiar, independientemente de quién sea el titular de la tierra, debe tener exactamente los mismos derechos en cuanto a derechos de ayudas de la PAC, en cuanto a ingresos, debe de tener reconocidos exactamente el 50% de los derechos que conforman esa explotación agraria familiar, porque si no, pues nos encontramos en el marco que estaba yo comentando. Después, a nivel de la situación en el medio rural, de los recursos de los que disponemos en el medio rural, nos encontramos, bueno, en una situación donde los servicios públicos que están siendo totalmente atacados en el contexto general, en todas partes, en el medio rural lo vivimos mucho más, empezando ya, por ejemplo, con la dificultad que hay de transporte. Ahora mismo hay muchísimos lugares, muchísimas aldeas, muchísimos pueblos donde el transporte público o no lo hay, o si lo hay, pues con unas frecuencias que prácticamente no resuelven nada, con lo cual hay muchas dificultades pues a la hora de desarrollar una vida pues normal.
normalmente te hace depender de coche propio o familiar. En segundo lugar, esta falta también de transporte conlleva que pues, todas las actividades extraescolares, por ejemplo, de los niños, de las niñas, que recaen fundamentalmente en las madres y ahora también mucho en las abuelas. Estamos viendo, por lo menos aquí, cómo las mujeres pasamos de una situación donde tuvimos la responsabilidad muchas veces casi exclusiva de cuidar a nuestros hijos e hijas, después pasar a cuidar a nuestros mayores y ahora a los nietos y nietas. Por ejemplo, aquí donde vivo yo, pues en la parada del autobús escolar están las abuelas recogiendo o llevando al autobús escolar a esos niños y niñas, bueno, pues porque las hijas y los hijos, los horarios, la precarización, etcétera, hace que una vez más ese trabajo de cuidados pues recaiga en las mujeres y en este caso en las abuelas. Yo creo que esa es una situación que creo que tenemos que analizar también, porque a mí me da la impresión de que no sucede solo en nuestro ámbito, que hoy es está como muy generalizada esa situación, ¿no? Y a veces, pues, igual no tenemos ganas y nos vemos obligadas a ahora también a cuidar de nuestros nietos y nietas. En segundo lugar, en cuanto a los servicios en el medio rural, nos encontramos con que, bueno, pues digamos que la carencia de medios cada vez es mayor. Si hablamos, por ejemplo, de los servicios que hay articulados o que emanan, digamos, de la ley a través para proteger a las mujeres frente a las situaciones de violencia machista, pues los centros, por ejemplo, de información a las mujeres en Galicia hay solo 84 centros para 196 ayuntamientos. Luego esos ayuntamientos, como sabéis, están divididos en parroquias, las parroquias en lugares, hay una dispersión grande en el medio rural, pero eso, 84 para 196 ayuntamientos, con lo cual muchas veces en cada ayuntamiento solo tienes este servicio de información municipal a las mujeres a lo mejor un día por semana. Si hablamos, por ejemplo, de los puntos de encuentro, que son esos lugares donde en caso de separaciones y que hay situaciones de violencia por medio, pues se entregan a los niños y niñas o digamos, que sirven para las visitas de los familiares de esos niños y niñas, y muchas veces las visitas son vigiladas. Aquí a nivel de Galicia, por ejemplo, solo hay estos puntos de encuentro en las ciudades, en las 7 grandes ciudades y en Ribeira hay 8 en total en toda Galicia, con lo cual pues no quiero yo pensar cómo puede ser la situación de esas mujeres que tienen que llevar a los niños a un punto de encuentro para, bueno, pues para que lo recoja la familia o para las visitas en esta situación, ¿no? En el medio rural. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y si hablamos, por ejemplo, de atención psicológica a las mujeres en caso pues ya de haber sentencia judicial que tienen derecho a atención psicológica, lo que está pasando, por ejemplo, aquí a nivel de Galicia, no sé lo que está pasando en otros puntos del Estado, pero lo que está pasando, por ejemplo, aquí a nivel de Galicia es que las administraciones, la administración responsable en este caso, tiene concertado con el Colegio de Psicología de Galicia pues como 10 sesiones gratuitas para mujeres que necesiten atención psicológica y una vez que haya pues una resolución judicial y que esté ya todo, digamos, como cerrado judicialmente. Entonces, lo que pasa es que, bueno, pues a esas mujeres les dan una relación de los gabinetes de psicología que hay o de las consultas de psicología que pueda haber en su entorno, y ahí es donde tienen que desplazarse.
muchas veces con dificultades pues, para moverse, por lo que hablábamos también muchas veces del transporte público, pero incluso, por ejemplo, si ponemos un lugar de la montaña de Lugo, por decir algo, podemos encontrarnos que una mujer que tenga derecho a esa atención psicológica, pues tenga que desplazarse kilómetros, porque a lo mejor hasta Lugo, hasta la ciudad de Lugo, no hay ninguna consulta donde haya un psicólogo o una psicóloga que puedan prestarle esa atención. Entonces, claro, es una situación que estamos viviendo en el medio rural, donde podemos vivir las mismas situaciones de violencia y de dificultad que las mujeres en el ámbito urbano, pero con unas carencias mucho mayores y con una dificultad muy, muy importante para poder asistir o estar en estos... pues eso, un poco poder tener estos derechos, ¿no? Disfrutar de estos derechos o estas, bueno, no me sale ahora la palabra, bueno, que poder acceder a estos recursos que están disponibles y que hay mucha dificultad para poder acceder. Pero bueno, esto que nos afecta a todas las mujeres en el ámbito rural, y sobre todo, pues claro, cuanto más alejado está el sitio, el lugar donde vivimos de las ciudades o de las vilas con una población importante, pues más dificultades tenemos, ¿no? Para todo este tipo de acceder a todo este tipo de recursos que se ponen a nuestra disposición, pero que al final no lo están. Y es fundamental dotar de recursos para que se puedan aplicar las legislaciones. Y creemos también que hay otra situación muy complicada, que muchas veces para aplicar todas estas leyes que reconocen nuestros derechos y que nos protegen, por ejemplo, como en el caso de la violencia machista, también creemos muchas veces que el personal que debiera desarrollar esta legislación tiene una carencia total en formación de género, en formación feminista, y al final están tomando decisiones que, lejos de ayudar y de proteger a las mujeres, pues las deja todavía igual más desamparadas. Y podemos referirnos pues al caso de muchas sentencias judiciales que desafortunadamente cada vez es más frecuente ver en los medios de comunicación, sentencias que no se entienden en el marco de estas legislaciones de reconocimiento y de protección de los derechos de las mujeres. Y nosotros creemos que es fundamental revisar qué es lo que está fallando, hacer una revisión exhaustiva de qué es lo que está fallando, para que, a pesar de toda esta legislación que hemos venido avanzando, porque legalmente sí que se ha avanzado mucho en los últimos años, pero que desafortunadamente eso no signifique que pues, no tengamos que seguir asistiendo a la violencia machista, a asesinato, maltrato, etcétera, 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 que vivimos cada día y que nos estremecen cada día situaciones de este tipo, ¿no? ¿Y qué más puedo comentar? ¿Qué más puedo comentar de la situación en el medio rural? Bueno, no sé si dejarlo aquí y que podamos hablar todo el mundo. Me había dicho Isabel que como media hora para la exposición, creo que ahí estamos, ¿no? En tiempo de media hora, y quizá tal vez pues algún apunte más que tengo aquí, pues lo comentamos si queréis entre todos y todas, si os parece bien. Eso como prefieras, si prefieres poner un poco más de exposición, no hay problema ninguno. Y bueno, pues, quizá abrimos. Vale, pues a ver quién es el primero o la primera que se decide levantar la mano. Normalmente siempre es vergonzosa lo que le cuesta empezar a levantar las manos, ¿sabes? Pero, Juanen.
Adelante, Juanín. Hola, gracias. No había asistido nunca a una charla directa. Se te oye muy bajito. Sí, te escuchamos mal. Has vuelto a bajar el volumen del micro, te lo digo yo. ¿Dónde le doy? En la flechita que te tiene al lado del micro, que señala hacia arriba. ¿Sí? Le das ahí, le das a configurar audio y subes el volumen del micro. A ver. ¿Y por qué se baja solo esto? Ahora. Se te oye, sí. Joder, qué freno, sí. Bueno, no, decía que, claro, a ver, la mujer como titular de explotación agraria familiar, he apuntado, pero una de las cosas que a mí me llama la atención es que entra dentro de lo que sería, digamos, zonas despobladas, cada vez más despobladas, ¿no? Es decir, el mundo rural es un mundo que se está despoblando también. Digo porque yo hablo desde Euskadi y aquí algo me conozco un poco porque veo y tal, ¿no? Y claro, al mismo tiempo, por ejemplo, pues aquí se hace mucha campaña con la soberanía alimentaria, el kilómetro cero. Claro, todo eso está vinculado al sector primario, a lo rural, al sector agrario, incluso a la pesca. Has mencionado también el mar, que se da, dato curioso, aquí no hay relevo. Es más, el otro día yo les decía, en Ondarroa, en la costa, en Euskadi, el que sale a pescar, el marinero, ya no hay relevo. Todos son o el colombiano o el de Senegal que ha venido. Colombianos hay pocos, senegaleses. Y dices tú, ¿pero qué está pasando aquí? Claro, 116.000 jóvenes hay en la comunidad autónoma vasca entre 24 y 29 años. Y claro, aquí hay gente que dice, ay, qué jodido está la vivienda, pero eso ya no es para mí, para el que venga detrás. Es decir, tengo una sensación, al margen de lo que estás diciendo, la situación de vulnerabilidad de la mujer en el mundo rural, como mujer y como empleada. Como empleada, si tiene un contrato, cotiza a la Seguridad Social. Si es autónoma, cotizará al RETA. Todo eso me imagino que se llevará bien o en tu asociación intentarás llevarlo bien, ¿no? Y asesorar al resto. El tema es cómo trasladáis todo eso para involucrar de alguna manera a la sociedad, tanto a nivel de partidos como organizaciones, asociaciones. Yo no sé, incluso a lo mejor hasta la misma iglesia, no tengo ni idea, ¿no? Para intentar recuperar, no perder ese terreno. Y vamos, mejor ni citar el cambio climático, porque como te coloquen allí una de estas en fotovoltaicas o lo que sea, o eólica, pues a lo mejor, quiero decir, en fin, es todo un Cristo enorme. Pero bueno, igual me he liado, no hay una pregunta como tal. He advertido varios temas, sin más. Gracias. Gracias, Juanín. Bueno, a ver, yo creo que efectivamente hay una situación de falta de relevo generacional en el medio rural y en la actividad agraria y también bueno, hablabas de la pesca y demás, ¿no? A ver, por lo que se refiere a la situación en la actividad agraria, está claro que las políticas agrarias que venimos soportando desde hace muchísimos años y que se han acelerado mucho más con la entrada del Estado español en aquel entonces el mercado común europeo, hoy Unión Europea, son políticas de destrucción del campesinado y son políticas de favorecer la gran explotación de tipo industrial y cada vez más grandes, cada vez más industrializadas y además ahora mismo, por ejemplo, aquí y yo creo que en todo el estado tú citabas los proyectos de bueno, de las energías eólicas, por ejemplo, la energía solar, los huertos solares. Por Castilla
simplemente cogiendo la carretera desde Galicia a Madrid vemos esas barbaridades que están poniendo. Aquí en Galicia las eólicas, pero no solo eso. Aquí, por ejemplo, estamos teniendo un problema muy serio y eso va también en detrimento de la poca gente joven que se quiere instalar en la actividad agraria y que no tiene tierra y que tiene una dificultad para acceder a ella, ¿no? Aquí, por ejemplo, y aquí en mi zona, donde vivo yo, y en todas las denominaciones de origen de vino en general, está habiendo una acaparación enorme de tierra para poner viñedos industriales que se están se están haciendo con la tierra, grandes bodegas, muchas veces con fondos de inversión detrás y, bueno, bodegas pues enormes que están comprando aquí tierra para instalar viñedos propios y se están arrasando todo. Están talando, llevando la biodiversidad, dificultando muchísimo el acceso a la tierra para la gente joven, etcétera, etcétera, ¿no? Y con la situación de contaminación que eso trae detrás, ¿no? Por el modo de producción. Eso por un lado. Y por otro lado, planteabas el tema de la soberanía alimentaria. Evidentemente, esa es la alternativa con la que se trabaja y desde las organizaciones que queremos un medio rural vivo y desde las organizaciones que pensamos que la producción de alimentos tiene que estar en manos campesinas y no en manos de estas grandes explotaciones de tipo industrial. Y eso, bueno, pues es un debate importante, pero eso no quita que en el marco en el que vivimos ahora mismo las mujeres en el medio rural, incluso dentro de la pequeña explotación agraria, y lo que la figura de la explotación agraria familiar sea una carencia de derechos que no podemos permitir y que es un debate y es una lucha importante. Y desde nuestra organización, por ejemplo, hemos siempre, desde finales de los años 80, a principios de los 90, hemos constituido de manera específica la Secretaría de las Mujeres para luchar precisamente por el reconocimiento de nuestros derechos como mujeres campesinas y también para concienciar y luchar para que las mujeres tengamos la posibilidad de ejercer el derecho que tenemos a estar en pie de igualdad y de forma paritaria en las direcciones de nuestras organizaciones campesinas y en las instituciones y en todos los lugares donde pues se discutan y se debatan y se decidan políticas que nos afectan, ¿no? Entonces, ahí en ese marco, pues claro, dentro de las organizaciones hay, bueno, no en todas por un igual, pero sí que hay dificultades, porque en el momento en que los derechos de las mujeres avanzan por parte de nuestros compañeros, incluso de nuestros compañeros de organización, muchas veces se percibe como que se pierden privilegios. Y yo siempre digo, y lo pongo como ejemplo, cómo dentro de la organización internacional a la que pertenecemos, que es la Vía Campesina, cómo se aplicó la paridad en el seno de la Vía Campesina, del máximo órgano de coordinación a nivel internacional. Pues se aplicó duplicándose el número de miembros, ¿vale? Se aplicó la cotitularidad, pero luego se aprobó que tenía que haber la paridad en los órganos de dirección, que tenía que haber el mismo número de compañeros que de compañeras, y cuando hubo que aplicar esa decisión, no sucedió que la mitad de los compañeros que en aquel momento formaban esa dirección se retiraron para que la mitad de compañeras se incorporaran. No, lo que se hizo fue duplicar, ¿vale? Y se pasó de 8 a 16. Está bien, pero quiero decir que
esas son resistencias con las que nos encontramos muchas veces. Y lo que también nos encontramos muchas veces, y yo en eso tengo bastante experiencia porque durante muchos años he sido la secretaria general del Sindicato Labrego Galego y como tal he estado en muchas mesas en la Consellería de Agricultura, en las instituciones de Galicia como en el Ministerio de Agricultura, lo que sí tengo claro por la experiencia que he vivido es que las cuestiones de los derechos de las campesinas a nuestros compañeros no les importan mucho. No es el primer punto que ponen encima de la mesa cuando van a negociar, cuando van a negociar políticas agrarias. Con lo cual, bueno, ese yo creo que es un debate muy importante que hay que dar en el interior de las organizaciones y que hay que avanzar en conciencia, porque, bueno, son situaciones que vivimos. Y yo creo además que una de las razones por la que la titularidad compartida de las explotaciones agrarias familiares no avanza es también por las resistencias de los titulares masculinos, porque al final ellos también tienen que autorizar para que esa mujer se pueda incorporar en pie de igualdad a esa explotación agraria familiar en la que está. Con respecto a la seguridad social, es que sí, puede haber muchas compañeras que están trabajando en la explotación agraria familiar y que están cotizando la seguridad social, pero eso no significa que legalmente los ingresos de esa explotación le pertenezcan en pie de igualdad. Legalmente estoy hablando, no significa eso. Ni significa que, por ejemplo, las ayudas de la política agraria común que se perciben en esa explotación, el 50% les pertenezca a ella. No, porque para eso tiene que ser titular de la explotación en pie de igualdad y no lo es. Vale, y aquí hemos vivido situaciones en Galicia donde mujeres pagando la seguridad social, trabajando en la finca de todos los días, pero que no eran titulares cuando llegó, por ejemplo, una ayuda que se daba para mujeres que tenían hijos menores de 3 años, creo que era, había una ayuda que a las mujeres campesinas que no eran titular de explotación se le negaba sistemáticamente porque no figuraban ingresos a su nombre. Por lo tanto, aunque pagaban la seguridad social, no se consideraban trabajadoras porque no tenían ingresos. Incluso, y esto estuve yo en esa reunión con la delegada especial de Hacienda aquí en Galicia, que me decía que bueno, que claro, que sería seguridad social o mujeres dadas de alta incorrectamente en la cotización agraria, ¿vale? Entonces, a ver, son situaciones que tienen todas un denominador común y es la falta de reconocimiento de los derechos profesionales como campesinas en el marco de la explotación agraria familiar. ¿Qué pasa? Que yo creo que se sigue legislando con esa mentalidad de la familia patriarcal. Había un cabeza de familia que era pues el dueño de todo en la familia, ¿no? Y aquí pues hay un titular de explotación que mayoritariamente siguen siendo hombres, en ese caso de la explotación agraria familiar, donde pues bueno, un poco todo lo que la explotación genera es a nombre o le pertenece a ese titular de explotación. Entonces, por eso esa lucha tan importante y por eso la necesidad de que se siga implementando, ¿no? Y esto no es algo que sea exclusivo de aquí, la falta del reconocimiento a nivel profesional de las mujeres campesinas. Es algo que, bueno, que nos encontramos en todas partes, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel europeo se está trabajando mucho para que desde la propia política agraria europea se reconozcan estos derechos. Manuel. Bueno, ya casi me has contestado algunas cosas que tenía apuntadas. Una de ellas precisamente es la política agraria comunitaria.
porque tú defendiste que se tuviera, cuando estabas en el Europarlamento, que se tuviera en cuenta la brecha de género en las políticas agrarias comunitarias, y si eso realmente, bueno, por lo que dices, no ha tenido eco por lo menos en el Estado español. Bueno, yo creo que es así, no sé si tú me lo confirmarías. Después, que sobre el tema de la despoblación, que también ha apuntado Juanén, precisamente hoy, esta jornada que viene de este lunes, aparte de lo que representa el 25N, también vamos a hablar de esa despoblación que los mismos gobiernos que quieren, se quejan de esa y se ponen a llorar por la España vaciada, etcétera, etcétera, pues son los mismos gobiernos los que están vaciando estas zonas, por lo que tú decías, con el tema de grandes extensiones confiscadas o compradas de forma por fondos de inversión para las energías alternativas de eólicas o fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Aquí en León hemos salido a manifestación hace una semana por el tema del FEBE, que es lo que lo están quitando, lo están haciendo desaparecer, y estamos ahí peleando para que eso se retome, se rehaga. Llevan 13 años que han impedido que se llegue el tren a León. Los pueblos están muy mal comunicados, los pueblos de la montaña, etcétera, etcétera. Estuvimos también estos días, hemos estado visitando el campo de tiro militar del Teleno, y donde hemos visto esa desgracia, donde impide que este propio gobierno con las bombas que están porque es que hay pueblos que están dentro de ese campo de tiro, como las bombas pasan por encima de sus cabezas y claro, no pueden emplear sus recursos, que son muchos, y es una zona realmente maravillosa. Es una pena. Y después quería comentarte algo que yo soy muy partidario del cooperativismo. Yo no sé en Galicia cómo está el tema, pero me gustaría también porque pienso que, por ejemplo, en Francia hay una fuerte socialización del cooperativismo, está muy extendida, y yo no sé si ese cooperativismo agrario puede ser una llave o una herramienta para que la participación de las mujeres en la vida de la zona rural, del campesinado. Y bueno, pues nada más. Bueno, con respecto a lo de la PAC, llevamos bastantes años. Yo tengo aquí en la mano una declaración campesina de Cáceres, que la hemos llamado así, que fue un poco las conclusiones o las reivindicaciones de un seminario que hicimos, de uno de los muchos seminarios que hicimos, pero bueno, este fue un poco especial porque lo hicimos en el marco, fue en abril, finales de abril del 2010, y lo hicimos en el marco de la presidencia, en aquel momento de la presidencia española de la Unión Europea. Sabéis que cada semestre hay una presidencia de turno que la asume un Estado que forma parte de la Unión Europea, y en aquel momento, en 2010, pues en el primer semestre el Estado español tenía la presidencia. Entonces, bueno, pues la ministra Elena Espinosa era en aquel momento, la ministra de Agricultura, convocó un encuentro de mujeres rurales en Cáceres, y las mujeres campesinas, las organizaciones de mujeres campesinas, no fuimos invitadas. Entonces, bueno, ante eso decidimos hacer un encuentro en Cáceres nosotras también, para llamar la atención de que no se puede invisibilizar a las mujeres campesinas en esa pues maraña de asociaciones de mujeres rurales, porque un poco empecé diciendo al principio que mujeres en el medio rural somos muchas, somos diversas, tenemos profesiones diferentes y tenemos en común la lucha feminista, la lucha por los derechos de las mujeres, pero bueno, que no hay nada que defina a una mujer rural en sí. Entonces, convocan a las mujeres rurales y
nosotras, que somos las que realmente sufrimos y soportamos la PAC y que somos además el sostén del mundo rural, porque si no hay actividad agraria, el mundo rural se va a pique. Lo estamos viendo. En la medida que desaparece la actividad agraria como la economía fundamental del medio rural, los pueblos se están vaciando y también, bueno, aquí la estructura es un poco diferente, igual que en otras partes del estado, pero vemos como la gente se va y los pueblos quedan vacíos, porque la actividad agraria ya se está abandonando y la gente no puede vivir del medio y se va, ¿no? Y al final desaparecen los pueblos y desaparece la economía rural, por mucho que nos digan que va muy bien, ¿no? Y lo que iba a decir, que ya en esa declaración de Cádiz, una de las cosas que se planteaba y que sigue siendo una reivindicación totalmente vigente para reconocer los derechos de las mujeres que trabajamos en la actividad agraria, que se reconozca la titularidad compartida al 50% desde la propia política agraria común, desarrollando un estatuto jurídico que nos garantice a las campesinas los ingresos económicos como los demás derechos que conlleva la titularidad de explotación. Todos los derechos que conlleva trabajar en ese marco. Esa es una reivindicación que sacamos en aquel momento. Bueno, ya se venía reivindicando, pero digamos que como conjunta y con fuerza ante la PAC, porque en aquel momento también se estaba ya abriendo el debate de la reforma de la política agraria europea de 2013. Y eso sigue totalmente vigente. No hay ningún interés por parte de, pues de quien nos gobierna y de quien define las políticas agrarias a nivel europeo de reconocer esto pues ya en la propia PAC. Y no sé si he contestado a lo que me preguntaste, pero bueno, un poco... No, me gustaría saber que el sistema del el cooperativismo, como una herramienta de potenciar y de defender no solamente la economía, sino también los derechos. A ver, yo con el cooperativismo, digamos que soy muy crítica. No es que a ver, estoy de acuerdo con la cooperación, ¿vale? Y que el trabajo conjunto, la cooperación entre nosotros y nosotras en los pueblos, etcétera, etcétera. Yo con eso estoy totalmente de acuerdo. Ahora, tal y como se ha desarrollado y lo que significan hoy las cooperativas agrarias, no sirven, bueno, sirven al capital. El cooperativismo es que depende para qué. Yo he visto también en mi experiencia a todos los representantes de las cooperativas, por ejemplo, del sector lácteo, siempre poniéndose del lado de la industria láctea y en contra del propio socio, por ejemplo, cuando se negociaban cuestiones de precios o de políticas en las que participaban, ¿no? Entonces, yo creo que el cooperativismo es una herramienta, pero depende para qué. Depende para qué, ¿vale? No sé si he contestado suficientemente a tu pregunta, porque hoy es un instrumento pues, que se está utilizando con unas normativas y una legislación que realmente pues, no está sirviendo. ¿En Europa también? ¿Ocurre lo mismo? Es igual. Al final las alternativas tienen que venir de nuestra mano. Si entras en todo lo que puedes hacer y de lo que te marcan, al final acabas cayendo en convirtiéndose la cooperativa en un fin en sí mismo y bueno, para mantener el empleo del gerente y de la gente que pueda trabajar allí, pero para nosotros pues al final no sirve. Y luego se están utilizando mucho también para gestionar políticas agrarias y de servicios que debería ser servicios públicos y debería ser gestión pública de la propia administración. Artur Manuel. Hola, buenas tardes. Lo del tema de la mujer rural es muy distinto a la agraria, en que es lo mismo, pero en el campo
la mujer es multiuso, por decirlo así, porque tiene que ser ama de casa, ir al campo a cosechar o ayudar, o si tiene ganadería, con el ganado. Con lo cual, bien decía, es que no hay relevo generacional, puesto que la gente no quiere meterse en esos temas porque no tendría vida. O sea, no tienen vida. Los chavales jóvenes y no tan jóvenes no tienen vida porque tú tienes tu trabajo, tus 8 horitas y te vas. Pero ahí son las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, ahí es muy crudo. Entonces, y luego también lo que habías comentado de que es como el 50%, o sea que se casa la señora y, y lo que tenga el marido, en realidad ella está trabajando para la casa, pero pasa como la señora, no la empleada, sino el ama de casa. Está en casa, está trabajando para cosas de la casa y no recibe nada. Ahí lo tiene más crudo, puesto que hace las cosas de la casa, hace las cosas agrarias y luego encima no recibe nada, por lo que no tiene nada escrito como que está ganando dinero. Es lo que me ha parecido entender, a grosso modo, como me estoy explicando. Y nada más, no sé si hay alguna pregunta o son más bien reflexiones que me he hecho con todo lo que has contado. Gracias. No, bueno, yo creo que sí es exactamente como dices, por eso pedimos que se reconozca la titularidad compartida al 50% y que se reconozcan los derechos de las mujeres, ¿no? De las mujeres que están en ese marco, porque las que son titulares de explotación, legalmente eso lo tienen resuelto, ¿vale? Pero bueno, nosotros optamos por eso, por la titularidad compartida, para que sea al 50% todos los derechos y el reconocimiento profesional también, ¿no? María Fernanda. Bueno, yo quería reforzar esto que has dicho del cooperativismo, evidentemente los grandes sirven al capital. Los medianos lo buscan como gestoría y los pequeños, yo viví el inicio de las cooperativas que no se lograron, de Pizarra en la Cabrera de León. Y aquello era un querer correr a coger la subvención. Y ahí sí que contaban las mujeres, porque llegabas a una casa y entonces contaba el padre, la madre, la abuela, la niña, para cubrir el número de los que eran necesarios para acceder a la subvención. Con lo cual, claramente experimentamos que sin una educación para la cooperación, para la participación, aquello era correr para la subvención. Y aquello no funcionaba y no llegaron a funcionar. Entonces, pues tenemos ahí una tarea pendiente y muy difícil, porque es ir a contracorriente, porque la gente va a lo más fácil, que es que me lo gestionen, o los grandes que ya se sumen juntos y los pequeños a sacar la pequeña tajada, pero ahí sí, contando el número, todas, hasta la nieta pequeña que andaba a gatas, contaba para la cooperativa. Pero claro, eso no es. Es un camino más lento y más difícil y que se hace mucho menos. Gracias. No hay más palabras, nadie se decide aquí a hablar. Yo, si no hay así por ahora más, a mí sí que me gustaría un poco como la segunda parte de esta charla, ¿no? Me gustaría un poco hablar de los retos, ¿no?, que tenemos. Y bueno, yo creo que dentro de esos retos, aparte de seguir organizándonos, de seguir bueno, pues generando espacios de mujeres dentro de todos los espacios mixtos en los que participamos, para seguir pues debatiendo, reforzándonos también a nosotras mismas, asumiendo la necesidad de participar cuando toca
pues asumir cargos de responsabilidad en las organizaciones. Yo creo que aparte de todo eso, ahora mismo tenemos un gran reto que yo creo que como feministas y como mujeres tenemos que abordar, y es todo lo que estamos viviendo de la situación de que nos están arrastrando a una guerra, a la guerra, toda la situación que estamos viviendo ya de genocidio en Palestina, la guerra de Ucrania, y cómo con nuestro dinero y nuestros presupuestos se está caminando y se está reforzando toda esa situación bélica y toda esa situación de violencia. Y yo creo que además ahora mismo estamos viendo unos presupuestos que están reforzando toda la situación de militarización. Hay, por ejemplo, el aumento del gasto militar es tremendo. Eso va en detrimento de los servicios públicos y de la inversión en servicios públicos, tanto de enseñanza, de sanidad, como servicios sociales, por ejemplo. Y estamos también viendo otra posible, por lo menos aquí, otra posible situación de que, bueno, en un momento determinado se pueda movilizar a la gente joven para participar en estos conflictos armados o en las guerras, ¿no? Yo creo que las mujeres no hemos luchado por la igualdad para que ahora nuestras hijas, nuestras nietas vayan a morir a la guerra, y no hemos luchado por la igualdad para ver a nuestros hijos y a nuestros nietos morir. Y creo que es un gran reto que tenemos, y tenemos que ver cómo trabajamos y cómo luchamos contra ya de partida, contra esta militarización de los presupuestos, porque el dinero público que se está empleando ahí es mucho más de lo que nos dicen, ¿eh? Es mucho más de lo que nos dicen, porque no es solo las partidas que figuran en el presupuesto como gasto militar, sino que es también otras partidas que están en otros ministerios, ¿no? Y que van a reforzar y que pueden optar, por ejemplo, la industria armamentística a ellas. Entonces, a mí me parece que es un gran tema y que, bueno, tenemos que ver cómo confrontamos eso, y que no sé cómo el futuro a mí me parece muy complicado, y si a eso sumamos todo lo que estamos viviendo, por ejemplo, de censura en los medios de comunicación, solo sale el discurso que interesa oficialmente que salga, no hay debate, se está intentando amordazar todo ese debate y todo ese debate discrepante. Entonces, no sé muy bien, pero creo que lo tenemos complicado. Y me parece importante que desde foros como estos se analicen este tipo de cosas y que podamos intercambiar y que podamos seguir debatiendo con toda normalidad, ¿no? Porque hoy ya parece que el discurso es uno, y aquí, bueno, pues todo el mundo que se oponga a la militarización, pues ya no sé si somos de otro planeta o qué es lo que está pasando, ¿no? Manuel Colinas. No, iba a preguntarle a Lidia sobre el tema de esos retos que nos has dicho, y bueno, si existe algún proyecto, algo que nos podamos sentir ligeramente optimistas de la lucha que estáis planteando, esos retos de esa economía, de ese desarrollo en zonas deprimidas, etcétera, etcétera, no sé, reforzando los recursos propios que se tengan ahí, y de una forma participativa, democrática. No sé si sobre este tema pues estáis trabajando, y me gustaría saberlo, vamos. Sí, a ver, con respecto un poco a trabajar en el marco de la soberanía alimentaria que decía el compañero del País Vasco, ¿no?
En ese marco, bueno, a ver, la alternativa tiene que pasar por ahí, ¿no? En ser el derecho en ejercer, de que las políticas se implementen o se desarrollen en el marco de la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a decidir y a definir sus políticas agrarias y alimentarias. Y es también el derecho de los campesinos y campesinas a producir la alimentación básica para cada población, ¿no? En ese marco es fundamental luchar para que las políticas se desarrollen en ese marco. Eso es dar prioridad al mercado local, al mercado de proximidad, etcétera, etcétera. Se están haciendo proyectos, si hay grupos, yo creo que hoy en el Estado, yo creo que en todas las comunidades autónomas y en muchos lugares hay grupos de gente que está produciendo y que está intentando llegar directamente a través del mercado local, a través de otras formas de comercialización, llegar directamente a las personas con los alimentos. Sin embargo, yo creo que ahí hay son proyectos de resistencia y está muy bien y hay que potenciarlos y hay que apoyarlos, pero si no hay políticas para transformar esto y para que toda la agricultura se desarrolle en ese marco, al final, pues estos son proyectos de resistencia que están muy bien, pero que incluso, bueno, pues conllevan una carga también muy fuerte de trabajo y todavía mayores para las personas que producimos. Porque, bueno, es producir, es organizar la finca, producir, pero además es recoger y además ir a vender. Entonces, bueno, es un poco que está bien y que son proyectos muy importantes, la economía se queda, pero aún así es muy difícil sobrevivir, porque además, bueno, somos pequeñas fincas y la remuneración no es suficiente y yo creo que además una de las razones por las que la gente no se queda, aparte de, bueno, pues de que el trabajo es mucho, es intenso, también está en la remuneración, porque claro, si la remuneración de lo que tú vendes, de lo que tú produces, fuera compensara realmente el trabajo, pues seguramente trabajaríamos muchas menos horas. Gracias. Freitas. Bueno, Lidia, somos de Galicia, pero somos de zonas totalmente distintas. La parte que me toca a mí, ya hace años, como unos 50 años, que quedó jodida la agricultura. Aquellas cooperativas que había de labradoras, y digo labradoras porque eran las mujeres las encargadas en la casa de cultivar los huertos, el cultivo de las Tres Marías, maíz, alubia, calabaza, con el correspondiente cultivo de vino. Vino que fue implantado el jaque cuando la filosera se llevó por delante todas las cepas de otros vinos que eran cotizados. Y bueno, recuerdo sí, tenemos una cooperativa de labradores, ¿eh? Aquí en Vigo, porque Lavadores, el municipio de Lavadores anexionado a Vigo, era la despensa de Vigo ciudad. Entonces, ahí está el tema. Digo, perdida hace 50 años, ¿por qué? Porque mis abuelos fueron los que cultivaron. Mi padre ya no. Por unas cosas o por las otras, aparte de estar desterrado 30 años de la aldea, no pudo hacerse cargo, quedó mi abuela, y con lo que se podían ayudar era con eso, con el maíz, con las alubias y con las calabazas para los cerdos, para tener 4 o 5 cerdos en casa y con esos 4 o 5 cerdos que mataban, con una o dos vacas, alimentar a la familia. Entonces está ahí la cuestión. ¿Por qué no hay aquí relevo generacional? Porque los demás hemos sido obligados a marchar. El que no ha marchado embarcado, dejando a la mujer al cuidado de la casa y de las tierras, se ha ido para Francia. Porque aquí se nos formaba, a muchos los han formado como mecánicos, pero para trabajar en Francia, en Citroën en Francia. Ahora hemos venido, ¿estamos todos de vuelta? Sí, estamos de vuelta. ¿Y qué hacemos? Agricultores de hobby. Somos todos agricultores de hobby.
todos los jubilados y pensionistas estamos cultivando las huertas y trabajando las huertas como un hobby. Plantando vino, teniendo nuestras cepas, nuestros castaños y trayendo algunas técnicas de Europa, otros han traído técnicas de otros sitios y poniéndolas en el terreno. ¿Qué sucede? Los terrenos no dan. Son huertas pequeñas, son socalcos. No es gran de extensión como puede haber en otros sitios. Terreno para ganado. El ganado está en la montaña, para carne. Porque para leche con una vaca en casa ya alimenta 4 familias actualmente. ¿Compensa? No. Los jóvenes les compensa el estar en la aldea cuando, bien has dicho, hay problemas de comunicación. Han retirado líneas de autobuses como han querido. Yo para ir, por ejemplo, a mi aldea, en el autobús, tengo un autobús por la mañana. Llego a la aldea al mediodía. Y si tengo que recoger, venirme en el autobús de vuelta, resulta que si llego a las 3, a las 5 me tengo que venir de vuelta. ¿En 2 horas puedo hacer algo? No. El autobús de los estudiantes pasa de la aldea para Vigo a las 7 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde. Entonces, ¿qué comunicación tengo? Coche propio. Como no puedo conducir, ajo y agua. Jodido y contento. Me tengo que valer, pues, de otra gente, de los que suben, de los que vienen a trabajar, y así me voy a la aldea y hago de agricultor, por decirlo de una forma. ¿Puedo contar o se podría contar con alguien en la aldea, alguna mujer en la aldea, o poner un ama, digamos, mi exmujer, que se pusiese a trabajar en la aldea? No, ella misma me decía que no, porque ya es de la generación que ahora tenemos 60, pero que en los años 60 ya se nos mandó fuera. Ya se nos invitaba a marcharnos de Galicia, a marcharnos aquí de nuestra zona. Sucede, ha venido la generación del otro lado de la orilla, del Miño, norte de Portugal. Están llamando a toda la gente, están trayendo medios y de lo que era agrícola se están convirtiendo en industria. Quisieron imitar en Salvatierra de Miño, como bien sabes, con el Puerto Seco. ¿Se llevó adelante el Puerto Seco? No. 70 hectáreas de terreno en zona llana que están ahí parados, están ahí estancados. No hay industria que se mueva allí, al lado de Villaferrea. Ahí está la problemática. Relevo generacional no puede haber. Vigo está más cerca. Porriño, Gudiño, están todas las factorías ahora, porque de Vigo se ha sacado la industria. ¿Se le puede decir a la gente agrícola volver a la aldea? No, si hay sitios incluso que no tienen aquí en Pontevedra, en el sur, ni teléfono, ni líneas telefónicas como tienen en Vigo. Entonces la juventud dice que ir para la aldea, sí, el fin de semana como si fuera a hacerme una excursión, como si fuera de campismo, pero no cuentes para más, ¿eh? De hacer una vida, una permanencia en la aldea, para nada. La cooperativa de labradoras, ¿en qué se transformó? En una cooperativa de costureras, porque todas empezaron a trabajar para Inditex. La máquina de coser, y lo que oías en las aldeas era un turr, turr, turr. Joder, con el turr, ¿qué coño es esto? Dice, las máquinas de coser. Ahí están, las máquinas van a tope, oye. Porque con esto tienen una seguridad social. En la cooperativa que tienen formada, tienen una seguridad social, tienen unos ingresos y pasan de cultivar ni de preocuparse de nada. Porque si van a cultivar unos tomates, resulta que los tomates les van a salir, pongan el caso, a 7 euros el kilo de casa, que yo los pago gustosamente porque son de casa, pero en el supermercado van al mercado a Puentareas, van al mercado a Salvatierra, van al mercado a Las Nieves, los tienen a 2 euros. El Rosal empezó a producir, pero lo que has comentado tú, en plan industrial. Viveros casi como en una Almería, en un ejido. Vas por el Rosal y todo lo que hay de legumbres, todos viveros, viveros, viveros. Bueno, pues fantástico. Yo no lo como. Curioso es que yo como productos cultivados por mí, cultivados por un vecino. Los como muy a gusto. Me como un tomate de medio kilo, ya he quedado alimentado para todo el día. Mi cuerpo, con los controles médicos que llevo, me responde. Como el industrial, y es como si no comiera nada y todavía tengo problemas.
Porque el otro día me ha pasado con unos pepinos. Comer unos pepinos en una ensalada y el colesterol me ha subido un montón. Como llevo las pruebas del Sintrón, el Sintrón al 4,5. ¿A cuenta de qué? De pepino. A cuenta del pepino. ¿Qué llevaba ese pepino? ¿Mm? O sea, así anecdóticas y cuestiones que van. En lo que es el naval, otro tanto de lo mismo. Lo que ha comentado Juanen. Aquí, gracias a los marroquíes, gracias a los mauritanos, a los senegaleses, a los de Cabo Verde, que están trabajando en los barcos, porque la juventud dice no, para nada. Prefieren estar en el paro. Intentando abreviar un poco, Freitas, por favor. Vale, no, ya estoy. Quería hacer una reflexión más que una consulta. O sea, son situaciones, tierras que son jodidas. Y ya digo, de cultivo, que siempre se cultivó las Tres Marías, que las Tres Marías venía a ser el cultivo, en la misma temporada, en la misma época, que la huerta daba las tres producciones, el maíz, la alubia y la calabaza, con el vino. Esa es la cuestión. A otros sitios, nada. Producción ganadera, aquí, de producción lechera, no, imposible. No da, no da. Bueno, quería hacer la reflexión. No sé si me he pasado de madre o... Porque son temas de cada zona. No se puede comparar una zona de un lado a otra zona. No puedo comparar mi tierra con la de Castilla. ¿Por qué no? Vale. Apa, venga, ya me corto. Venga, Lidia, adelante. No, nada, a ver, con la reflexión que ha hecho, bueno, no sé, es una reflexión, claro, y yo creo que hay una cosa que ha comentado que es muy importante y es el papel también que ha tenido de contribución a las economías familiares las mujeres produciendo esos alimentos para autoconsumo, porque es un trabajo normalmente invisibilizado, porque no había transacción económica de por medio, pero que sí que yo creo que en todos los tiempos, que todavía continúa siendo importante. Y sobre todo en el entorno de las ciudades o así en los pueblos un poco más grandes, que normalmente los hombres trabajaban fuera y muchas de esas mujeres cultivaban para alimentar a toda la familia, y eso en cuanto a contribución a la economía familiar es muy importante, y eso, bueno, pues no se reconoce, pero yo creo que es algo que es importante. Y luego, sí, efectivamente, bueno, hay zonas en que igual por las dificultades que ha comentado él, la gente no, bueno, pues no se podría incorporar, pero desafortunadamente estamos viendo como cantidad de compañeros y compañeras que han vivido de la actividad agraria, bien sea con vacuno de leche, vacuno de carne o huerta o lo que sea, ahora mucha gente de mi edad que está para jubilarse, yo me jubilo el mes que viene, por cierto, o cerca de jubilarse, y que no tienen relevo, porque los hijos y las hijas no se quedan, pero ya con algo en marcha, bueno, con tierra, con maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Las casuísticas, mucha. Yo creo que una importante es eso que se comentó aquí, la cantidad de horas que hay que dedicar al trabajo y a nivel, digamos, de lo poco que la rentabilidad, la poca rentabilidad que tiene. Eso una, y yo creo que también, bueno, se ha bueno, pues insistido mucho en descalificar de alguna forma el modo de vida rural y digamos que como idealizar, ¿no?, la cultura urbana y el modo de vida urbano, y yo creo que eso también tiene su parte de influencia. Pero luego, claro, las políticas y la carencia de servicios yo creo que es un tema muy, muy importante, que, bueno, que desafortunadamente los servicios públicos pues están precarizando y sacándole recursos, y al final pues, en fin, yo creo que todo el mundo más o menos sabemos lo que está pasando en general, y en el medio rural pues yo creo que es donde primero se notan las carencias, ¿no? Ya te digo, yo creo que sí. Ángel González.
Hola, buenas tardes. Muy bien por todas las ideas. Y yo quería hacer otra reflexión, pero vista al revés un poco, que toda esta despoblación, relevo generacional y todo eso lo estamos viendo un poco desde el pueblo, o se está viendo, que se está yendo hacia afuera. Pero lo que yo veo es mucha política, porque vamos, yo estoy al revés, ¿no? Y metido en ese otro tema, de que no se está permitiendo el que hay nuevas familias, nueva gente que sí quiere emprender ese mundo y que ahí sí está la igualdad de la mujer y el hombre. Van a trabajar los dos, van a hacer, e incluso es lo antiguo, que iba a la fábrica el marido, no, aquí no se va a la fábrica ni el marido ni ella, por el ordenador desde casa, lo hacen, luego entran en esas cooperativas, se vive, y eso yo creo que sería un foco que si se permitiese, que es que no se está permitiendo, porque yo conozco a mucha gente que quiere venir y comprar fincas, tocar, no te dejan montar la casa si no tienes X, ¿no? Bueno, sabemos todo cómo está, que se pretende que sean o grandes fincas, grandes macroempresas o todo esto. Si se permitiese un poco más eso, sí se podría ir invirtiendo ese tema de que se despoble, sino irse poblando y de la igualdad de toda la familia trabajando y ya vendrían hijos que igual con esa forma sí se podía, no sé, me explico un poco mal, pero creo que la idea está cogida, ¿no? Que se pudiera políticamente, se está impidiendo todo eso, que vuelva esa gente, que no era la gente que se fue del pueblo, sino es gente que hemos nacido en la ciudad y hemos vivido en la ciudad. Y ahí puede haber un germen de inicio, otra vez la etapa esa, visto desde otro enfoque. Lo que decía, no ir a la fábrica, sino desde allí se trabaja, tanto uno como otro, y a la vez existe ese mundo rural y ese trueque entre personas y una autosuficiencia. Y bueno, pudiéramos ir germinando otro principio. A ver, yo creo que sí, que lo que dices, sí bueno, hay gente que quiere Mucha, instalarse en el medio mucha. rural, hay gente que quiere incluso instalarse en la actividad agraria y yo creo que ahí hay una dificultad grande, yo creo que ahora mismo también con el acceso a la tierra, porque un poco lo que comentaba antes y lo que se comentó aquí por parte también de otros compañeros que habéis intervenido, es un poco todos estos macroproyectos eólicos. Bueno, aquí tenemos ahora también la macrocelulosa de Altri, que no hemos dicho nada, pero es otro tema tremendo en el corazón agrícola de Galicia, ¿no? Y bueno, no sé, bueno, no es el corazón geográfico, pero quiero decir, en una zona agrícola muy fuerte. Y después está todo lo que yo he comentado, por ejemplo, de los viñedos, y no solo, ¿eh? Hay un interés por acaparar tierra, que eso dificulta que la gente joven pueda instalarse, porque es muy difícil económicamente ya pagar los precios a los que están pagando, por ejemplo, estas grandes empresas en vino aquí para viñedo, lo que están comprando para viñedo, para una persona que se vaya a dedicar a la agricultura es totalmente inviable. Y por otro lado, a mí eso me parece muy grave porque se está hipotecando el futuro, ¿eh? Se está hipotecando el futuro de nuestra alimentación. Esa tierra está cayendo en manos pues de empresas, aquí, por ejemplo, al lado de mi casa, pues compró tierra para viña y tiene viña una empresa que, bueno, es el Grupo Zamora, que no sé si lo conocéis, el dueño de Pacharanzoco, de Licor 43, de no sé, quiero decir, es algo inmenso y esa tierra se va a esas manos. ¿Cuánto nos va a costar en el futuro a la gente que venga detrás y a la sociedad recuperar las tierras para alimentarse a sí misma? Porque yo eso también lo estoy diciendo muchas veces, ¿no? En las reuniones y en las charlas que hacemos. Podemos pensar que hoy, bueno, pues echamos el pie de casa, vamos a un supermercado y tenemos de comer. Será, bueno, lo que sea, pero hay de comer. Pero, ¿y si el tema de la guerra o el tema de las sanciones impide, por ejemplo,
el acceso a la energía, que no se pueda transportar como se transporta ahora los alimentos alrededor de todo el mundo, ¿qué va a pasar? Vamos a necesitar tierra para comer. Y si esa tierra está en manos que no es del campesinado o no es de la sociedad, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Y yo creo que es un tema que tampoco se está reflexionando socialmente, que aquí incluso se está dando una situación que favorece todo esto, claro, el abandono del medio rural. Aquí, por lo menos en Galicia, la gente que está ahora heredando la tierra es gente que ya igual no está aquí trabajando, que ya tiene su vida hecha fuera, que ya tiene hijos, que ya fuera, y que hereda ahora una tierra y que lo único que hereda es un problema, porque tiene que tenerla limpia, porque no sé qué. Entonces es muy fácil, lo más fácil es venderla. Si no hay una figura política de protección de la tierra agraria y la tierra acaba cayendo en manos de privadas y de lo que estamos hablando ahora mismo, ¿no? De grandes empresas, de fondos de inversión, de lo que sea que haya detrás de quien está comprando la tierra, pues al final nos vamos a encontrar con un problema como sociedad. Y me parece importante. Y en cuanto a la norma yo creo que el tema de la vivienda también es un tema importante a abordar, también en el medio rural. Aquí, por ejemplo, es imposible alquilar. Construir, claro, la construcción en terreno agrícola está vinculada a la actividad agrícola y con unas dimensiones, lo cual también tiene su lógica, porque si no podríamos acabar con la tierra agrícola para uso agrícola. Tiene su lógica, pero yo creo que tiene que haber un punto también de facilitar la vivienda. Y podría ser, podría ser. Otra cosa es que no hay voluntad política ni para eso ni para lo demás, porque yo creo que interesa que el medio rural quede abandonado y quede despoblado para el negocio, pues, de lo que estamos hablando, ¿no? Olga Castrillo. He estado hace poco varias veces en Portugal, en la zona de Trás-os-Montes, en torno a Braganza, con una amiga portuguesa. Y cuando me señala los viñedos, me dice que la mayor parte ya son de empresas inglesas. No tienen ya los viñedos de Trás-os-Montes, que están en superficies enormes y que es una riqueza que antes tenían ellos y ellas. Está en manos de empresas inglesas, prácticamente todo el viñedo de esa zona. Podría ser inglesa o podría ser de donde fueran, es igual, pero eso significa que si quisieran volver, ¿cómo lo iban a hacer? Si además luego pues instalan un monocultivo con técnicas muy modernas que producen más, que todo eso, ¿no? Vamos, era solo un dato para abundar en el problema. Sí, sí, sí. Ángel González. No, que esto que estábamos hablando, que es lo que he dicho, aquí en Cantabria no tenemos el problema de que vengan empresas a comprar grandes extensiones, pero sí tenemos un problema enorme de que sí hay muchísima gente de Madrid y de otros sitios, familias, que quieren venir a sustituir eso que he dicho. Y están todas las pegas que sí hemos dicho, por supuesto, que no se va a poblar todo, pero sí se puede poblar con unos requisitos. Si esa familia va a producir así, va a vivir así, no para que venga el señorito a tener la casa solamente ahí los 4 meses, o sea, el mes de verano, que aquí en Cantabria un mes y tranquilito. Entonces, es lo que me refiero. Aquí no lo compran grandes empresas, pero la facilidad no hay y se está vendiendo a unos precios muy buenos. Incluso los que somos de aquí decimos, jo, ¿cómo lo pagan estos que vienen? Y eso que son familias, para ellos les parece bien. Y no se facilita cuando se podía facilitar, ya digo, de una forma controlada, por supuesto. Claro, claro. Sí, 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 yo estoy de acuerdo con eso que dices, sí, sí. Y además quitaríamos esos monocultivos y haríamos una producción, lo que decimos, que mucha gente va a tener un problema enorme con la comida, si seguimos así. Sí, sí. Nada más eso. Freitas. Bueno, por dos lados. Contestar a Ángel y contestar
a Olga. Empiezo por Olga porque el tema que tocó Olga, aunque no es mi zona, que yo soy fronterizo con Miño, Trasosmontes es fronterizo con Orense. Y Trasosmontes es una zona, igual que mi tierra, muy pedregosa, muy de granito. ¿Qué sucede? Los vinos, viñedos, incluso plantaciones que existen en todo Trasosmontes. Braganza, Valpasos, Mirandela, Fouces, Vilarreal, Mañeces. O sea, puedo mencionar casi todos los pueblos porque los conozco y los he pateado. Y sé lo que hay ahí. Lo que decían los vinos que producción inglesa, pero es que la producción, los ingleses, con los vinos de Oporto, ya llevan 3 siglos Sí. siendo dueños y señores de los viñedos en Portugal. Viñedos que están hechos por manos de gallegos. Porque los que fueron a trabajar y hacer de la piedra huertos para la plantación del vino eran gallegos. Entonces, el vino que se producía, los ingleses inventaron el vino de Oporto. Y toda la producción de esos viñedos pasa a Oporto, por el Duero. En Oporto, en las grandes bodegas, hay como un 100 de bodegas, lo producen como vino de Oporto, y los ingleses sí hicieron el famoso vino de Oporto. Eso está ahí la cuestión. ¿Que está en mano de ellos? Sí. Que Braganza y toda la zona tras los montes fue una zona de colonos siempre, porque el clima es sumamente duro, más duro que el de Zamora. Entonces ahí la cosa. Por otro lado, Ángel, la cuestión, mira, vuelvo otra vez a Portugal, Miño, y un pueblo que seguramente Lidia conoce, Os Blancos, en la provincia de Orense, Sí, sí. municipios blancos, Mm. ofreció casa y tierras para que quisiera trabajar cuando la pandemia a jóvenes. Condición era matrimonio joven, se entendía hasta 50 años, preferible con niños, para aumentar la población del pueblo y darle vida al pueblo como zona rural agrícola. Resultado, conclusión, 5 matrimonios de 80 que se les dijo. Porque los que fueron al pueblo, cuando llegaron al pueblo se creían que estaban en la gran ciudad. Se creían que estaban en la urbe. ¿Y dónde está el bar? No, aquí el bar es el de aquí, de la cooperativa. Pero aquí Internet, mira, por el momento Telefónica nos prometió que nos pondría mejores condiciones, pero las condiciones que tenemos, como mucho, son 100 megas. Es que eso no me llega a mí para nada. Los niños, el colegio con calefacción, también tendrán Internet en el colegio. No, Internet en el colegio, nada. Calefacción, sí. Y medios, sí, y procuraremos traer profesores, aunque sea el concello o los vecinos, pagando a esos profesores de forma privada para que el colegio, de forma estatal, funcione. Se volvían otra vez para la ciudad, Ángel, se volvían otra vez para la ciudad. Sí, pero de esos igual quedaron 2, ¿no? 8. 8. Bueno, pues ya 8. empezamos una semillita. Aumentaron los 8 por 32 personas que llegaron al pueblo de los blancos, de estar en 500 y pico habitantes a los 600 y algo, que fue un logro. A Pues ver, ya claro, somos una semillita, es lo que yo me refería. Es que Es podemos un logro. invertir. Ya sabemos que todos no conocen lo que es, pero de esos 20 que van, se quedan 5. A lo que me refería del norte de Portugal, lo primero que hicieron fueron instalaciones ya pensando en industria. Trajeron a la gente que tenían en Francia, Luxemburgo, Holanda, Alemania, Estados Unidos, jóvenes, que estaban emigrados con los mismos trabajos que tenían en estos países, a llevarlos a cabo en el norte de Portugal. Casas acondicionadas. Las casas de condominio, o sea, casas del municipio, de los municipios, sin pago, o sea, totalmente gratuitas. 1 giga de internet que la compañía Optimus y la Telecom portuguesa les pusieron. Han puesto hasta en la última aldea, hasta en Castro Laboreiro, a 1.700 metros de altura. Un sitio de pastores. Hasta allí les metieron internet. Pusieron las industrias, pusieron todo en marcha
¿A cuántos han quedado de los que estaban en Francia o en Alemania han quedado aquí? Un 70%. El 70% se marchó porque les faltaba la vida de ciudad. Les faltaban los medios de la ciudad. No se lograban amoldar a un sistema rural industrial. Y con condiciones como las eurociudades. Tui Valença, Chaves, Berín, Salvaterra, Monzón, que eran 3 puntos eje para hacer y proponer a nivel totalmente europeo toda la zona de la raya, y está en proyecto todavía. Ya llevamos 20 años, está en proyecto. Todavía no se ha consolidado como tendría que estar consolidado. A ver, yo creo que... Perdón, no sé si acabaste. Adelante. Sí. A ver, yo creo que aquí, bueno, estamos hablando de que efectivamente hay gente que quiere ir, que quiere quedarse, que lo tiene muy claro. Hay otra que igual piensa que es diferente de lo que es, pero yo creo que el problema fundamental es la falta de políticas para favorecer eso. Y luego, quien quiera estar, estará, y quien no quiera estar, no estará, pero hay gente que sí que quiere estar. Y de cultura. Y yo creo que además, bueno, y que incluso, pues, cogiendo los relevos en las casas que ahora van a cerrar, ¿no? Pero no hay esa y hay muchas circunstancias, hay muchos factores, efectivamente, pero no hay facilidades tampoco, porque yo creo que es más bien todo lo contrario. Ajá. Bien, Lidia, una cosita porque son menos cuartos. Te voy a decir una cosa para que no se te olvide, te lo digo aquí en buena armonía con todos. Como ya te vas a jubilar, con lo cual ya vas a tener más disponibilidad para poder venir, vete apuntándote a volver una vez jubilada, ¿vale? Bueno, entonces ya podemos hablar de lo que estábamos hablando ahora o de la otra propuesta que me habías hecho del tema de lo de la pandemia, ¿vale? Entonces, es cosa tuya. No, el tema de la otra propuesta que te había hecho es un acuerdo internacional. Eso, el acuerdo internacional, perdón, que lo dije mal yo. Que ya ahí no entra de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, cómo se gestionó, ¿eh? Es un acuerdo internacional que obligaciones y qué compromisos asumes y qué nivel de toma de decisiones delegas en organismos internacionales. Eso, pues vete apuntando la agenda para el mes de febrero, porque en febrero tenemos fechas libres, con lo cual vete apuntándote. Eso es como quien habla del acuerdo Unión Europea-Estados Unidos, pero a otro nivel, ¿vale? Exacto. Quiero decir, en cuanto a obligaciones, ¿vale? Sí, eso es diferente, pero bueno, pero hasta tiene mecanismo de resolución de controversias, ¿eh? Pues tú que vayas contando, ya sabes, a partir de febrero contaremos contigo. Bueno, de marzo, que me habías dicho tú de marzo, perdón. Yo encantada, no ponemos fecha y... Exacto, tú vete pensando en el calendario cuando te va bien y ya me la pasas y no hay problema ninguno, ya contamos contigo. Vale, espero que no esté aprobado, porque querían aprobarlo en mayo de este año y no pudieron, no llegaron a acuerdo. Y pues ahora lo aprueben. Siguen negociando. Entonces. Eso. Y bueno, lo que decía Freitas de tu hija, pues también que vaya notando. Pero no sé yo lo que es de mi hija, que es de mi hija. Que no, un día que hablamos de feminismo, prostitución, ¿te acuerdas de aquella charla en la que tocamos el tema, todo esto de los problemas de mujeres? Y se propuso, no me acuerdo quién era que se propuso un tema en lo que era déjame hacer memoria porque me parece que habíamos charlado en la 31 y tú participaste en me parece que fue la 31 o 32 videoconferencia. Y ya ha pasado un poco. De mi hija yo creo que estás confundido, De mi hija yo no recuerdo nada, ¿Sobre pornografía? No, mi hija no. Tuvo que estás confundiendo con alguna otra mujer que habló, pero mi hija de ese tema no. Mis hijas, no.
Yo creo que estás confundiendo, tiene que ser Pues otra posiblemente compañera, sí. ¿eh? Posiblemente sí, pero habíamos quedado Sí. así con la temática. Sí, Bueno, pero no es mi hija, ni fui yo la no. que estuve en esa charla, ¿eh? Pues vete haciendo memoria para ver quién fue, Freitas. Claro, Olga, Es cuestión de que empiezo a buscar por ahí, me claro, guíe a claro. buscar y encuentre quién fue la que dio, que le prometimos que sí, A que ver. se daría una... No, pues no, mi La hija con- no Bueno. fue, ¿eh? No. vale, antes de darle paso aquí al compañero Manuel para hacer el cierre, pues Olga Castrillo ha levantado la mano, entonces vamos a dejarle que intervenga. Solo es una Adelante, Olga. cuestión, sí, solo es una cuestión de lenguaje que, como bien sabemos, es lo mismo que decir de pensamiento. La prostitución o la pornografía no es un problema de las mujeres, es un problema de los hombres, que recae en las mujeres, como suele pasar con otros muchos problemas. Nada más que eso. Gracias, Olga. Y Lidia, que te pone, María Fernanda pone muchas gracias, Lidia, por tu gran experiencia y tu estupenda comunicación. A los hombres que no. Pues ya sabes que vete fin. poniendo fecha. Manuel, adelante. Bueno, pues nada, en primer lugar, agradecer mucho a Lidia esta exposición. Hemos aprendido, que es lo que se trata, de aprender y de cambiar impresiones. Y ha sido pues muy interesante, a mí me ha gustado mucho. Y bueno, sobre la disponibilidad que decía Isa, pero yo cuando me he jubilado, pues ahora trabajo más que cuando estaba trabajando por el tema del activismo. Ya, la agenda llena. Entonces no sé, Lidia, ya me contarás. Pero, bueno, pues nada, cerramos esta, la verdad es que ha estado muy bien. Hemos visto un ángulo más del problema de la mujer en el medio rural, en este caso. Y hemos visto problemas también generales como la despoblación, hemos visto el tema fundamental de la titularidad compartida, de los derechos que se deben de luchar por ellos y de organizarnos. O sea que ha estado muy bien, muy bien. Falta de políticas para defender esto y vamos, nada, luego de siempre, ¿no? Que las leyes tienen que estar siempre acompañadas de un capítulo económico para poderlas desarrollar, cosa que en este país parece que se nos olvida. Bien, pues nada, el próximo viernes vamos a ver si conseguimos, a través de Concha, pues hablo con Jaldía y Jaldía no puede porque va a estar fuera de España, pero va a hablar con otras compañeras de palestinas porque vamos a ver si podemos hablar de la mujer palestina y en estos momentos tan duros que estamos padeciendo. Así que esperamos que se consiga esta videoconferencia el próximo viernes y después ya saltaríamos ya para diciembre y ya terminaríamos con la del próximo viernes. Terminaremos con este ciclo sobre erradicar la violencia machista contra las mujeres. Pues nada, muchas gracias, un abrazo y seguiremos. Vale. Bueno, pues nada, bien. Gracias. Gracias, Lidia. Gracias a vosotros y vosotras. Y nada, ya he mandado eso que me habíais pedido, el enlace para descargar el libro de Sí. las jornadas a Isa. Sí, ya me lo pasó. Ya se lo he pasado, ya se lo he pasado. Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, pues nada. Bueno, Un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta Igual. luego. Hasta Gracias a viernes. todos. Chao.